Muy buenas noches tengan todos ustedes. Un cordial saludo para cada uno de los presentes. Agradecer infinitamente a la Academia Daniel por su gentil invitación y honrarme en ser la primera en exponer en este ciclo de conferencias relacionado a las ciencias políticas. En esta ocasión me han permitido desarrollar una ponencia intitulada Fundamentos. Y para ello, primeramente, conviene hacer una apreciación, una aproximación de los conceptos de política y político. Ambos vocablos provienen de la voz griega polis, que significa ciudad, pero para los griegos el concepto de ciudad no era en un sentido estrictamente de infraestructura material, sino más bien implicaba un concepto humano y hasta jurídico del término. Para Bourdieu, citado por Humberto Nogueira Alcalá en su texto de Teoría Política, menciona que lo político se refiere o califica un cierto arreglo ordenado de elementos que son desde los materiales que componen a esa colectividad, pero también espirituales, pues reflejan o constituyen la cultura que forma parte de esa sociedad política y jurídicamente organizada. Sin embargo, en el término política, es más bien un estrato inferior dentro de lo político. Implica estrictamente la actividad que desarrollan los hombres para poder dotarse de un gobierno a sí mismos y, por tanto, implica en términos sencillos la lucha por el poder. Ambos términos, como puede evidenciarse, están íntimamente relacionados, pues todos los hombres que cohabitan o viven en una sociedad deben adoptar ciertas determinaciones o decisiones, y eso requiere una reflexión permanente o crítica de su realidad. En cuanto a la relación que tiene el término política y poder, ya hasta aquí puede verificarse que existen íntima relación y son términos inseparables. Pues primeramente indicar que el poder constituye una relación de mando o obediencia. Esencial de la política. Se tiene poder en la medida de que pueda hacerse capaz de generar un comportamiento de obediencia. Y la política en sentidos, en un sentido amplio, lato, o un sentido estricto. En un sentido amplio, polidad configuradora de esas relaciones de mando-obediencia de la que acabamos de hablar. Obviamente con un carácter permanente o estable y donde existan sujetos promotores de acciones, pero también de fines específicos que persigue esa sociedad. En cambio, en un sentido restringido, implica estas actividades y relaciones que están vinculadas íntimamente al concepto de Estado. Por eso es que algunos representan una equivalencia entre el término política estatal y poder. El poder político, para ser más precisos, constituye apenas una especie del género poder, puesto que existen distintas clases de poder, poder religioso, militar, económico, social, entre otros. Y evidentemente el poder político es equivalente a política en sentido estricto, tal como acabamos de explicar. Ahora bien, es imposible comprender el concepto de política sin relacionarlo, sin vincularlo también con los elementos de derecho y de moral. Pues toda sociedad está conformada por normas que rigen su accionar. A los estudiantes de derecho comúnmente se les enseña de que el ser humano en su comportamiento está regido por normas morales, por normas de trato social y por normas jurídicas. Evidentemente las normas morales y de trato social están vinculadas al fuero interno, tienen que ver con la costumbre, con la apreciación de la cultura de una determinada sociedad. En cambio, el derecho, como ciencia, se refiere a aquellas normas que son coercibles, que son de cumplimiento obligatorio y que emanan de órganos de poder público. El derecho político y constitucional es el que por excelencia se vincula a la ciencia política, puesto que es el que prácticamente está íntimamente relacionado con el estudio de la constitución política del Estado. Esto es la norma principal, la norma fundante o suprema de un Estado o de un país. Y es justamente esta, la norma que por excelencia regula los fenómenos políticos o la estructura del poder público en ese Estado o país. Y la ciencia política, como lo hemos evidenciado, tiene una íntima relación con esa organización, con ese ejercicio de poder. Ahora bien,
el derecho siempre se inspira en valores, en principios que inspiran a esa sociedad. Tal es así que si cambian los valores, los principios de una sociedad, comúnmente el derecho también cambia. Eso explica por qué en naciones que, por ejemplo, originalmente prohibían el aborto, por ejemplo, o la pena de muerte, al cambiar sus valores culturales, sus principios, pues también cambia su derecho. Al presente, en la doctrina jurídica, hay, por ejemplo, una tensión entre el positivismo y el neoconstitucionalismo. Ambas corrientes tienen íntima relación con la ciencia política, porque los que se inclinan por el positivismo van a decir que los hombres simplemente deben regirse por las normas hechas por los mismos hombres, y las normas son de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, el neoconstitucionalismo, que al presente inspira a la mayoría de los países latinoamericanos, hasta justamente Bolivia, influenciada por ello, y lo refleja la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional, distinguen que las normas no solo son normas reglas o disposiciones frías escritas en un texto legal, sino que también tienen normas, principios o normas valores que inclusive son de aplicación preferente frente a las demás. Ahora bien, en cuanto al conocimiento político, pueden haber distintos grados de conocimiento. Así, por ejemplo, existe dentro de las ciencias políticas las distinciones de distintas corrientes que pueden analizar el mismo comportamiento político. Por ejemplo, la teología política explorará la política a la luz de la palabra de Dios y con ello pretenderá entender o comprender la realidad política, sentando las bases de una conciencia política, pero también con un sentido crítico y autocrítico. En cambio, la filosofía política se aparta de ese conocimiento divino y es justamente una ciencia del saber humano que busca aprender las causas, el fin y también el sentido del acontecer político. Luego tenemos la sociedad estudiada desde el punto de vista de la sociología política. Entonces, esta ciencia estudiará las leyes que regulan estas comunidades, esos grupos sociales y las interacciones entre sí para poder organizarse jurídica y políticamente. Finalmente, tenemos la ciencia política como tal, también conocida o denominada politología. Esta es la ciencia social que por excelencia estudia todos los aspectos teóricos y prácticos vinculados a la política, a los sistemas políticos, pero también al gobierno. Y como toda ciencia, tiene un método que permita hacer demostrable el conocimiento alcanzado. Ahora, si vemos que la política tiene íntima relación al estudio del Estado como tal, del gobierno, los sistemas políticos, entonces es conveniente analizar esas evoluciones que ha tenido el hombre hasta llegar al Estado como estructura más perfeccionada. Para ello, cito a Humberto Nogueira Alcalá y Cumprido Cereceda, ellos reconocen que dentro de la evolución de la humanidad han habido estadios o fases previas a la conformación del Estado. Y, por ejemplo, ellos reconocen de que ha habido tres fases. Una de un poder difuso o anónimo, pues nadie detenta el poder como tal, se encuentra disperso entre los miembros o componentes de comunidades primitivas. Esto los estudiosos de derecho le llaman el estado de naturaleza. Luego hay una evolución hacia un poder individualizado, en el cual por mucho tiempo, entre la Edad Antigua y el periodo medieval, se asignaba o recaía el poder en un individuo que tuviera ciertas connotaciones o características, cualidades personales, de mando, riqueza, linaje, etc. Y finalmente llegamos al poder institucionalizado o estatal, ya estructurado en una entidad denominada Estado. Y esta institución explica por sí misma el poder. Permite, por una parte, reconocer el concepto jurídico de lo que es nación y diferenciarlo del Estado. Luego también ella suprime aquellas distintas posturas o teorías que trataban de justificar la legitimidad del poder. Y además también evita o disminuye el peligro de poder incurrir en arbitrariedades, como las que en algún momento, por ejemplo, se observaron en la Edad Media, en la cual el Estado estaba personificado en el monarca o el rey. Es célebre la frase de Luis XVI que decía: el Estado soy yo, para denotar que todas las decisiones y las tomas estaban dependiendo de esta autoridad. Evidentemente el Estado y el derecho constitucional
tienen antecedentes en la edad prácticamente del Renacimiento, inicios de la modernidad. En este periodo de tiempo hubieron factores que influyeron para el surgimiento del Estado y del derecho como tal, y por ende también del estudio y florecimiento de la ciencia, las letras y las artes. Este periodo de Renacimiento tuvo como característica justamente la evolución de la cultura y data de los siglos XIV al siglo XV. También hubieron factores económicos porque en ese periodo también de tiempo se desarrollaron distintos estudios y avances científicos como la pólvora, la imprenta y otros métodos también que permitieron a las sociedades sedentarizarse, desarrollar modos de producción y por ende también explotación de fuentes de riqueza. Y en lo político, pues evidentemente comienzan a cuestionar el origen de este poder y orden feudal que predominaba en el periodo previo y además van evolucionando o transitando gradualmente hacia una postura de conformación de estados, naciones y por ende distintas formas de gobierno al interior. Existen distintas doctrinas o teorías que por factor tiempo no las vamos a profundizar, que tratan de justificar los fines que persigue el Estado al ser creado jurídicamente o ficticiamente por el hombre, para poderse organizar y estructurar y pretender hacer posible la convivencia en forma pacífica en sociedad. Por ejemplo, tenemos la doctrina o teoría del fin único del Estado, que sostiene que el fin principal del Estado es procurar el bien común. Son partidarios de esta corriente Aristóteles, Santo Tomás, Jacques Maritain, por citar algunos. Luego hay otras que asignan más bien al Estado un fin distinto a ese bien común. Y ahí podemos citar, por ejemplo, la corriente de Hegel sobre la divinidad del Estado, el fascismo, el marxismo o el nazismo. También tenemos aquellas que consideran que el Estado tiene un fin estrictamente jurídico y es como principal exponente de esta postura Immanuel Kant. Luego también habrán varias teorías que asignarán fines múltiples al Estado, es decir, no solo uno, y entre ellas encontramos a Adam Smith, John Locke, Jelinek, entre otros. Y finalmente hay algunos que sostienen que el Estado no tiene fines, es decir, no hay una finalidad específica o concreta, porque pretender responder a esta interrogante supondría entrar en conceptos extrajurídicos. Y es partidario de esta corriente Hans Kelsen, el padre del positivismo. Ahora bien, ya que hablamos de política y podemos hasta aquí darnos cuenta de su íntima relación con el Estado como tal, pues tenemos que absolver la pregunta, ¿qué es el Estado? Y para ello, bueno, citando a Hans Kelsen, el Estado es una adecuación de esa conducta humana que sostiene o regula un orden natural, pero también de carácter estrictamente normativo. Y el término Estado se usó por vez primera en la obra de Nicolás Maquiavelo, denominada El Príncipe, es una de sus obras célebres. Para Jorge Asbun, que es doctor en Derecho, sostiene que este Estado es una población humana asentada siempre en un territorio determinado, sujeta a una organización jurídica y política que ha sido creada soberanamente por el pueblo, que es el que ostenta la soberanía o poder. De ahí que suela denominarse o conceptualizarse al Estado como aquella sociedad jurídica y políticamente organizada, en cuyo interior pueden estar conformadas una o más naciones. Eso explica por qué en Bolivia, por ejemplo, el artículo primero declara que es justamente plurinacional, y además que se compone por tres elementos. El primer elemento que reconocen los estudiosos es el gobierno, y algunos coinciden de que este término podría ser equiparable al término constitución porque no hay Estado si no hubiera primeramente la Constitución. La Constitución es el instrumento jurídico que da vida a un Estado, equivale a la partida de nacimiento de una persona natural. Es decir, que para que haya Estado tiene que haber una constitución política primeramente como norma que lo crea jurídicamente. Otros lo equiparan al poder soberano, porque esa sociedad en un momento dado tuvo que establecer o fundar ese Estado. Ahora, el segundo elemento es el territorio, porque como hemos visto, no puede haber un Estado sin un espacio geográfico o área determinada sobre la cual se asiente y sobre la cual recaigan todas sus normas que va creando ese Estado. Y por ende se compone de un recurso humano, es decir, de una población. Ahora, bueno, existen distintas
formas de clasificar el Estado. No puedo profundizar todas ellas, pero de manera enunciativa podré citar aquí a Franz Barrios-Subelsa. Él estudia distintos conceptos que aproximan al Estado y sus clases. Por ejemplo, él dice que cuando nos referimos a tipos de Estado, en realidad estamos haciendo mención al perfil económico que tenga ese Estado. Si interviene, por ejemplo, en la economía o es más bien abstencionista. Otras formas de clasificarlos son las formas de Estado como tal. Y aquí analizaremos si ese Estado es democrático o, por el contrario, tiende a ser monárquico. Y finalmente también podemos detectar, por ejemplo, los estilos de Estado. En los estilos de Estado podremos ver si ese Estado, por ejemplo, tiene un predominio del derecho, un Estado de derecho, un respeto por las leyes, o por el contrario, es un Estado que puede ser totalitarista o autoritarista. Más adelante veremos la diferencia entre una y otra forma de gobierno. Y finalmente, los modos de Estado, o también conocidos como formas jurídicas de Estado. Esta es la acepción más conocida, es la que suele diferenciar a los Estados según la forma en que se estructuran esos tres elementos de los que hemos hablado: la población, el territorio y por ende también el poder o gobierno. Y ahora bien, las formas clásicas de reconocer o diferenciar al Estado son de Estado unitario, Estado federal, pero también el Estado autonómico, o que algunos denominan regional o compuesto, como es el que actualmente rige en Bolivia. En el Estado unitario, cabe aclarar que Bolivia se constituyó, se fundó originalmente bajo esta forma jurídica de Estado. ¿Y qué caracterizó a Bolivia desde 1825 hasta el año 2009, prácticamente, cuando entra en vigencia la última reforma constitucional que hemos tenido? Primero, que se caracterizaba porque tenía una única constitución como norma suprema de su ordenamiento jurídico. Segundo, que el Estado era, estamos hablando aquí, el sujeto de derecho, el único que tenía potestad de poderse relacionar con los demás miembros de la comunidad internacional y suscribir tratados y convenios internacionales a través de su único poder que regía en aquel momento, porque orgánicamente estaba estructurado por un órgano ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y obviamente en su interior habían distintas formas de administración. Predominó por mucho tiempo la forma centralizada de toma de decisiones y luego evolucionó en una forma desconcentrada y finalmente descentralizada administrativamente. Ahora bien, al presente tenemos un Estado de tipo autonómico. ¿Qué caracteriza este tipo de Estado? Que tiene como antecedente o como modelo que trató de adecuar a nuestra realidad, es que en este tipo de Estado autonómico, hay una sola constitución, pero en su interior reconocen distintas normas que rigen a los gobiernos autónomos. Estos son los estatutos, por ejemplo, en el caso de los departamentos, y las cartas orgánicas, en el caso de los municipios. En este tipo de estados autonómicos, el Estado central o representado por el nivel central del Estado es el único que tiene la potestad de suscribir, por ejemplo, tratados y convenios internacionales con los demás estados miembros de la comunidad internacional. Y lo que hacen los gobiernos subnacionales es suscribir determinados instrumentos jurídicos internacionales, pero de menor rango. Ahora bien, en lo que refiere a su estructura orgánica, obviamente ya es más compleja que en un Estado simple o unitario, porque nótese que a nivel nacional tenemos, por ejemplo, un ejecutivo, un legislativo, un judicial, inclusive reconocemos el electoral. Pero en el interior de los gobiernos autónomos, y voy a hacer énfasis en esto, al interior de un Estado autonómico hay gobiernos, niveles de gobierno, no hay estados, y estos niveles de gobierno tienen una estructura más sencilla. Solo tienen un órgano ejecutivo, que es el que hace la gestión, y un órgano legislativo, que es el que crea las normas autonómicas, pero carecen de un órgano judicial propio. Por tanto, en un Estado autonómico como es el que rige Bolivia, el órgano judicial es uno solo para todo el país, o con jurisdicción nacional. Y obviamente en el interior de estos estados se reconoce no solo la administración descentralizada, sino que también permite que cada nivel de gobierno pueda crear sus propias leyes. De hecho, el término autonomía implica etimológicamente auto propio y nomos normarse. Ahora, de manera reciente, en las pasadas elecciones, por muchos medios se escuchó, por ejemplo, la propuesta de migrar de un Estado autonómico hacia un Estado federal.
¿Qué es lo que se está planteando en el fondo con esta propuesta de cambio de la forma jurídica del Estado boliviano? Pues en un Estado federal la característica es que primeramente existe una constitución federal, que es la que va a dar vida jurídica a ese Estado federal. Pero al interior ya no hay niveles de gobierno, lo que hay son estados. Por tanto, ya no hablaremos del gobierno autónomo departamental, sino del Estado de Santa Cruz o del Estado de La Paz. Y como estados, para que sean tales, primeramente tendrán su propia constitución. Es decir, que habrán tantas constituciones como estados miembros, tal como ocurre en países vecinos como Argentina, como Brasil, como Estados Unidos, como México. Y en el ámbito internacional, es el nivel central el que se reserva la suscripción de tratados y convenios internacionales que rigen a la comunidad internacional y que se lo vincula con el Estado. Y obviamente, a semejanza de los estados autonómicos, los estados miembros suscriben ciertos instrumentos, pero de menor rango. La estructura es más compleja todavía que en un estado autonómico, puesto que reconocerá los mismos clásicos órganos de poder público, ejecutivo, legislativo, judicial, con alcance federal o nacional, pero como hay distintos estados, cada estado tendrá sus propios órganos de poder público. Y obviamente aquí sí habrá un órgano judicial propio. Eso explica por qué, por ejemplo, en el estado de Nueva York, en el estado de Virginia o en el estado de Washington, en lo que refiere a Estados Unidos, que es un estado federal por excelencia, puede ocurrir que en un estado determinado haya pena de muerte y en otro no. O que, por ejemplo, en un tipo de estado determinado se apruebe la permisión del aborto y en otro no. Y obviamente en este tipo de estados, a semejanza de los autonómicos, los estados pues tienen una administración propia o forma descentralizada de administrar su presupuesto, sus recursos económicos, y también la potestad de emitir sus propias leyes. Leyes que tendrán alcance estadual, vale decir que las normas de, ejemplo, de Cochabamba no van a ser válidas para Santa Cruz, porque solo regirán en su jurisdicción específica. Y algunos suelen confundir el concepto de Estado federal con confederación. Solamente para fines de claridad terminológica, cuando hablamos de confederación de estados, como en algún momento dado hubo en Bolivia, por ejemplo, la Confederación de Perú-Bolivia, la característica es que la confederación, a diferencia del Estado federal, no es permanente, solamente une a esos estados de manera eventual o temporal o transitoria por el tiempo de duración o validez que tenga el pacto internacional o tratado que los una entre sí. Y cada estado respetará sus propias constituciones, su propia normatividad, tendrá sus propios órganos y además también reconocerán en un estado confederado órganos permanentes que les permitan vincularse con la comunidad internacional. Y en el plano internacional ya no podrán, por ejemplo, cada estado miembro emitir sus propios tratados, sino que dejarán esa reserva para el estado, perdón, en este caso la confederación conformada como tal. Habiendo hecho esta pequeña aclaración terminológica del término Estado, no podemos concebir al Estado sin una estructura, sin una organización. Hemos hablado que dentro de un Estado hay órganos y justamente todo Estado está dotado de una institucionalidad gubernativa que es la que le permite lograr los fines que persigue ese Estado, y a esta conjunción de instituciones que lo componen se le denomina gobierno. Todo gobierno se concreta o organiza en órganos especializados que cumplan funciones concretas. Por ejemplo, el órgano legislativo por excelencia, ese es el que emite las leyes. Sin embargo, no es la única función que realiza. Si ustedes verifican la Constitución boliviana, también este órgano es fiscalizador de la gestión del órgano ejecutivo. Y el ejecutivo, si bien tiene como principal función la función ejecutiva o administrativa, pero también realiza funciones de reglamentación a las leyes y también en este sentido es el que pone en marcha justamente la aplicación de las normas. Y así encontramos entonces que las funciones son las actividades que desarrolla ese Estado para el cumplimiento de sus fines. Los doctrinarios, cuando hablan de los órganos del poder público, suelen indicar, a diferencia de los anteriores estudiosos del derecho,
de que el poder público es uno solo y lo que existen simplemente son órganos e instituciones especializados que concretan esas funciones. Y en este sentido, los órganos, como son personas jurídicas o ficticias, tienen que estar representados o actúan a través de agentes o personas naturales, como son los funcionarios o servidores públicos. Verbigracia, quien encabeza el órgano ejecutivo, es el presidente del Estado, acompañado de su gabinete, de sus ministros. A ellos la doctrina les denomina servidores públicos, funcionarios públicos o agentes estatales. Y en el caso de las ciencias políticas suele reconocer que en ese estado, en todo estado, las funciones pudieran clasificarse de dos maneras, funciones políticas y funciones jurídicas. En las primeras podemos reconocer las funciones netamente de gobierno, es decir, de orden, de, por ejemplo, determinación y relaciones también con otros estados, o la función de control, el control gubernamental, por ejemplo, para la rendición de cuentas, la transparencia. Y en las funciones jurídicas que hemos mencionado, pues encontramos las clásicas funciones legislativa, ejecutiva, judicial y hasta electoral. Hasta aquí hemos explicado de forma muy sucinta el concepto de Estado. Hemos mencionado que todo Estado está conformado por un gobierno, pero conviene hacer una diferenciación o distinción conceptual entre lo que es forma de Estado y forma de gobierno. Cuando hablamos de la forma de Estado, nos estamos refiriendo a la manera que se estructura ese Estado, esa sociedad jurídica y políticamente organizada, en base a esos tres elementos mencionados: gobierno o poder, el territorio y la población. Y este concepto apunta a resolver el problema de cómo se organiza ese Estado, es decir, cómo se ejerce ese poder. En cambio, cuando hablamos de la forma de gobierno, solo nos estamos refiriendo a un único elemento de ese Estado, concretamente al poder. Y lo que vamos aquí a analizar será la forma en que se organizan esos órganos de poder público, que se distribuyen competencias y estructuran entre sí internamente y apunta, por tanto, a responder, si queremos absorber la pregunta forma de gobierno, ¿quién ejerce ese poder? ¿Quién ejerce ese gobierno? ¿Recae en el monarca? ¿Recae en el presidente? ¿En un primer ministro? ¿Quién detenta el poder? Y las ciencias políticas profundiza el alcance de formas de gobierno. Hay distintas clasificaciones. Solamente voy a enunciar a manera de pantallazo algunas formas clásicas, por ejemplo, de clasificar el gobierno. Por ejemplo, Aristóteles, en la antigüedad, él distinguía entre las formas de gobierno a las que denominaba puras e impuras. Entre las formas puras, por ejemplo, él reconocía la monarquía, la aristocracia, la politeia. Es decir, para él eran unas formas de gobierno apropiadas o las mejores. En cambio, las impuras eran como una degeneración de las antes mencionadas. Por ejemplo, la monarquía podía degenerar en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la politeia en demagogia. Algunos doctrinarios tratan de explicar este concepto de demagogia porque en aquel momento lo entendían como un concepto de forma de gobierno en la que imperan o gobiernan los pobres. En el caso de Santo Tomás, por ejemplo, otro doctrinario clásico de la forma de gobierno, él distingue entre las formas de gobierno a la monarquía, la aristocracia y la democracia. Entiéndase por aristocracia, para aquellos que no conozcan el término, para el pensamiento tomista, aquel gobierno que está conformado por los mejores, pero también que permite hacer participar en la toma de decisiones a un grupo de élite o de personas de la nobleza en aquel momento en que se desarrollaba este pensamiento o clasificación de gobierno. Luego, en la modernidad, algunos estudiosos distinguen entre las formas de gobierno totalitaria, autoritaria y democrática. En el caso primero, los gobiernos autoritarios son diferenciados nítidamente de los totalitarios, porque estos últimos suelen tener una corriente que impera todo el pensamiento, no permite en este sentido que hayan corrientes contrarias al pensamiento dominante, nacen normalmente por un hecho fáctico o imperio de la fuerza, no respetan los derechos humanos, su ideología suele ser única y si genera un derecho va a ser para precisamente imponer esa ideología y permanecer en el poder de manera irreversible.
y por ende, si existieran tribunales de justicia, no actúan en forma independiente. En un gobierno autoritario, en cambio, a diferencia del totalitario, se pueden respetar los derechos humanos y si se los restringe, se restringirán solamente en forma especial y transitoria. Van a permitir, en este sentido, ciertas restricciones, a veces en el ejercicio de la participación política o algunos derechos, por ejemplo, como ocurre en algunos estados de excepción, o también llamados estados de sitio, o como ha pasado de manera muy reciente, la hemos vivido en Bolivia, con las restricciones de derechos con motivo de la pandemia por COVID. Hay dos tipos de gobiernos autoritarios, algunos que son pro-democráticos, es decir, que van a ser eventuales y transitorios y van a tender a restaurar o a establecer la democracia, y otros que van a ser más bien no democráticos y que por ende van a migrar o en algún momento evolucionar y transitar hacia el totalitarismo. Y finalmente el gobierno democrático, que es el que impera en el caso boliviano, conforme al artículo 11 de la Constitución Política del Estado, pues es aquel en que los gobernantes son elegidos por la voluntad popular en procesos electorales que son plurales, libres e informados, o debieran serlo, y donde hay alternancia del poder. Es célebre la frase que describe al gobierno democrático de Abraham Lincoln cuando dice que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y bueno, la doctrina suele distinguir entre los gobiernos democráticos a los gobiernos democráticos de democracia directa, participativa o semidirecta y representativa. Esta última es equivalente a lo que llamamos república. Y al presente, los estudiosos de las ciencias políticas suelen distinguir entre las formas de gobierno democrático contemporáneas a el gobierno de tipo presidencialista, semipresidencialista y también parlamentarista. En el caso boliviano somos un gobierno democrático de corte presidencialista. ¿Por qué se caracteriza el gobierno democrático presidencialista? Primeramente porque en este régimen existe una separación del órgano ejecutivo y del legislativo o parlamento. Y en el caso de la cabeza o quien ostenta las funciones ejecutivas, pues el jefe de Estado es a la vez el jefe de gobierno. Por tanto, ambas funciones, esta dualidad, están personificadas en un solo sujeto o individuo. Y este Estado tiene la característica que el órgano ejecutivo, encabezado por el presidente, puede seleccionar a sus colaboradores de confianza que integren el gabinete, es decir, los ministros que lo apoyan en las distintas áreas de gobierno. En cambio, en un gobierno semipresidencialista, que es también un sistema mixto que extrae algunas características del presidencialismo, pero otras que lo aproximan al parlamentarismo. ¿Qué características hay? Por ejemplo, este es el caso del gobierno francés. En este tipo de formas de gobierno, pues ahí habrá un jefe de Estado que podrá recaer en más de una persona, es decir, un presidente electo, pero además también habrá un primer ministro. Y este primer ministro tendrá a su vez de colaboradores a un gabinete. En el caso del semipresidencialismo se caracteriza porque el órgano legislativo puede hacer un voto de censura y por ende disolver al gabinete si le ha perdido la confianza. Y en el parlamentarismo, lo que ocurre por ejemplo en países como España o otro tipo de parlamento como es el caso de Estados Unidos, en este tipo de gobiernos hay una dualidad también entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Habrán dos personas que cumplan estas funciones o roles. Algunos, en lugar de llamarle jefe de gobierno, le van a llamar primer ministro. Es el caso también del gobierno inglés o británico. Pero, ¿qué diferencia al parlamentarismo del semipresidencialismo? Pues en este caso, el ejecutivo es elegido por el parlamento. Vale decir, no ocurre como en el semipresidencialismo, que el presidente es elegido por voto popular. Y por ende, el Parlamento se reserva la potestad de poder en algún momento dimitir o disolver el gabinete, si es que pierde la confianza de este, y también, por su parte, el jefe de Estado tiene la facultad de disolver el Parlamento si a su vez lo ve conveniente en algún momento que peligren las garantías o derechos y puede llamar a elecciones. Ahora,
Dentro de todo gobierno es imposible entenderlo, concebirlo sin que hayan organizaciones políticas. Dentro del concepto de organizaciones políticas, pues encontramos de manera normalmente mucho más clara el concepto de partidos políticos. Sin embargo, en el caso boliviano, nosotros reconocemos más de una forma de organización política. Las organizaciones políticas se crean precisamente por voluntad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos que de acuerdo a la Constitución consisten en elegir, en ser elegido y ocupar un cargo público. ¿Y con qué finalidad se crea? Pues las organizaciones políticas se crean con el fin de representar por una parte al pueblo, por otra participar en los puestos o cargos electivos, luego promover esa democracia o participación ciudadana democrática y obviamente ejercer el poder público. En el caso de la Ley 1096 de organizaciones políticas, Bolivia reconoce, por ejemplo, a los partidos políticos para que estas organizaciones políticas puedan participar en elecciones o procesos eleccionarios de alcance nacional, sin perjuicio que puedan hacerlo a nivel municipal o otros en el interior del territorio nacional. Sin embargo, las agrupaciones ciudadanas, por ejemplo, solamente pueden participar en procesos eleccionarios de alcance departamental y municipal. Luego, las organizaciones también de los pueblos indígenas tienen su participación a través de sus normas y procedimientos propios o costumbres, y el órgano electoral participa en esos mecanismos democráticos que ellos puedan realizar, no como nosotros estamos acostumbrados con el uso de papeletas, de sufragios, sino con otros medios, por ejemplo, asambleas, otras formas de toma de decisiones, como por ejemplo levantando la mano u otros mecanismos de expresión que denoten su aceptación o rechazo respecto a una toma de decisión. Y estas organizaciones en su interior pueden transformarse, a veces fusionándose con otras veces integrando alguna nueva organización política, otras veces formando alianzas, que es lo más común, por ejemplo, en este periodo eleccionario subnacional que nos toca próximamente, o en algunos casos hacer conversiones. Ahora, entonces, ¿qué entendemos por partidos políticos? Pues definitivamente son organizaciones políticas que permiten representar al electorado, participan en elecciones de alcance nacional. Originalmente estaban reducidos al concepto de facciones, porque en un principio los partidos políticos eran entendidos más bien como que grupos al margen de la ley. Y más bien, si se revisa el término político, partido político, verán que proviene de la voz latina partire, que significa dividir. Tal es así que muchos lo asocian con el antecedente del término sectare o secta, que significa separar, cortar, en definitiva dividir. ¿Y cuáles son los elementos constitutivos que todo partido tiene que tener? Primero, debe contar de un programa de gobierno, debe tener una estructura interna, llámese congreso, asamblea, directiva, etcétera. Tiene que tener un carácter permanente, no puede ser creado de manera eventual, y tiene que tener una voluntad explícita de poder asumir el gobierno. Algunos estudiosos como Giovanni Sartori, que es un estudioso de los partidos y los sistemas de partidos, menciona que cuando hablamos de sistema, recordemos que el término o el enfoque sistémico supone que hay un conjunto de elementos que están íntimamente relacionados entre sí y que su funcionamiento depende de cada uno de estos elementos, de manera tal que si falta uno no puede cumplir su función. Pues en el mismo sentido sistémico, el sistema de partidos supone una interacción de estos distintos partidos políticos o fuerzas políticas que de manera permanente interactúan dentro de un estado determinado y afectarán pues a veces en la forma en que se ejerce ese gobierno, la fiscalización, la transmisión de los mandos, entre otros. Maurice Duverger, que es por ejemplo sociólogo político, definía o clasificaba a los sistemas de gobierno según la cantidad que lo compongan, en bipartidistas, en multipartidistas o de partido único. Estos últimos ocurren, por ejemplo, en los gobiernos de corte totalitarista, comunista. Y finalmente, en todo el Estado, no solamente participan en esas tomas de decisiones las fuerzas políticas, sino que también existen grupos de presión. ¿Cuáles son los llamados grupos de presión? Pues justamente se refieren a esas organizaciones, a esas asociaciones de individuos que a veces persiguen fines específicos para favorecer a su grupo. Y, por ejemplo, tenemos allí en expresión de estos grupos de presión o de interés, que también denomina la doctrina, a los sindicatos, a los gremios, a los colegios de profesionales, a las federaciones, etc. Ellos definitivamente influyen en la toma de decisiones. Muchas veces incluso hacen pulsetas
con las fuerzas políticas para poder gravitar o cambiar las tomas de decisiones, como las recientemente sufridas con las medidas de presión por el tema de transporte, y suelen clasificarse en grupos de presión permanentes, eventuales, de protección o de promoción. Ahora, hasta aquí hemos terminado toda la explicación de la ciencia política, y como en esta oportunidad también nos han pedido hacer un enfoque, una perspectiva de la teología política, pues entonces a continuación explicaré cuál es la perspectiva cristiana, es decir, a la luz de la palabra de Dios sobre el concepto de gobierno y la forma de gobierno. Si ustedes recurren a las escrituras, cuando se habla del reino de Dios, las escrituras en Daniel 4 hacen primeramente una aclaración de que este dominio, este gobierno que tiene el Creador es sempiterno, esto es eterno, a perpetuidad, por todas las edades. Luego, si vamos a Daniel 2, 20, 21, veremos que en este caso describe que el poder que tiene en este caso el gobierno de Dios es sobrepasa el entendimiento humano, es suyo el poder como tal y la sabiduría. Luego aclara en este pasaje bíblico de que Él es el que muda o cambia los tiempos o edades o periodos históricos del hombre, y también es el que quita y pone reyes, es decir, a las autoridades o gobiernos. Luego, si vamos a Juan 18:36, veremos que también aquí Cristo, como el Mesías, quien precisamente reina, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aclara que su reino no es de este mundo, y además también menciona en la parte apocalíptica que habrá una nueva Jerusalén, es decir, una nueva tierra, un nuevo cielo, y que en este caso Él hará las cosas nuevas y reinará por eternidad. Ahora, hay un interesante pasaje bíblico que también explica la forma en la que la teología política o la perspectiva cristiana ve a los gobiernos. Por ejemplo, aquí podemos recurrir a las escrituras de Daniel, capítulo 2, del 31 al 44. Si prestan atención en la lectura de este pasaje, podrán ver que aquí el rey Nabucodonosor tiene una visión que luego es interpretada por Daniel, donde él en esa visión puede ver cómo van a evolucionar los gobiernos. Y los estudiosos analizan que la imagen que él visualizó reflejaba los periodos históricos. Así, por ejemplo, veían una imagen que representaba aquí esta imagen imponente con una cabeza de oro que representa en este caso el periodo babilónico de esplendor, del periodo del 605 al 539. Luego también que esta imagen tenía en este caso los brazos, el pecho de plata, que representaba el periodo histórico en el cual predominaron los medos y los persas, y luego también una parte que correspondía a bronce, es decir, en la parte de los muslos, y esto reflejaba entonces el gobierno griego, que por mucho tiempo también predominó, particularmente en el periodo del 331 al 168 a.C., y luego también esta imagen tenía sus piernas prácticamente hechas de hierro, es decir, en este sentido denotaba la fortaleza, la dureza del imperio romano, que por mucho tiempo en la Edad Media baja y alta predominó. Pero en la parte de la imagen que visualiza el rey, se verifica una entremezcla entre pies de barros y pies de hierro. Esto para los estudiosos representa que desde la época de justamente del 476 después de Cristo hasta el presente o nuestros días, estos son los gobiernos que nos rigen, los gobiernos que predominan o gravitan entre gobiernos totalitaristas o de corte comunista o populista, de hierro por la fortaleza, la dureza, el rigor con el cual rigen y gobiernan, y los de barro representan los gobiernos democráticos, precisamente por la fragilidad en que las democracias muchas veces han tenido que retrocesos o involuciones o inclusive retornos a periodos dictatoriales. Y llama la atención también, aquí cito a colación un pasaje de Gálatas donde también esto sienta las bases para el actual Estado de Derecho, porque un elemento que se conforma con los gobiernos es el establecimiento de derechos y entre ellos principios, el principio de igualdad jurídica, por ejemplo. En el caso de las escrituras ya sentaba las bases al establecer que ya no habían acepciones o distinciones entre judíos, griegos, entre hombres, mujeres, entre esclavos y libres, lo cual también acontece en nuestra Constitución boliviana, por ejemplo.
Ahora, algo que caracteriza a la perspectiva cristiana es que en este gobierno de Dios o del predominio, del dominio de Dios, habrá precisamente unas características que revistan los hijos de Dios. Y en esas características las escrituras, por ejemplo, nos llevan a los pasajes, por ejemplo, de San Marcos, capítulo 9, y versículo 33, y San Lucas 22, versículos 25 al 27, donde en este caso el Mesías, Cristo, nos enseña primeramente que el concepto de liderazgo que él tiene es muy distinto al que tienen las naciones, por ejemplo, o las autoridades al presente. Él demuestra que los reyes de las naciones suelen enseñorearse de ellas y por ende procuran en ese sentido el dominio, el predominio, gobierno y poder. Sin embargo, él se muestra como un líder de servicio, lo cual tiene una íntima relación tal vez con el concepto de servidor público. Precisamente debe ser, a la luz de la Escritura, mayor el que sirve y procurando en todo caso el servicio para todos más que el servicio propio o autosatisfacción. Otra característica de los hijos de Dios en este gobierno es que ellos van a ser sal y luz. Las escrituras hablan aquí en este caso, Mateo 5:13, por ejemplo, que van a ser la sal. Y este término sal tiene un concepto simbólico porque la sal, por ejemplo, tiene características cauterizantes, sépticas, y por ende habla de no entremezclarse, no corromperse con las cosas de este mundo. Y además también ser luz, porque se supone que estas personas tienen que guiar, orientar, conducir a las naciones. Por ende, las escrituras en San Mateo, capítulo 5, 14 al 15, hablan precisamente de que su luz alumbre entre los hombres para que precisamente puedan dar gloria al Rey de Reyes. Otra característica y un pasaje que podemos extraer del pensamiento o perspectiva cristiana, por ejemplo, es el caso de Esther. Si van a este texto bíblico, Esther, esposa del rey Asuero, es capaz de inclusive poner su propia vida para salvar su pueblo hebreo. Y también el caso de Mardoqueo, su padre de crianza, que en este caso él tuvo la potestad, inclusive por autorización del rey, de poder escribir los edictos o normas que permitan, en este caso, que el pueblo hebreo se defienda frente a un otro edicto que había emitido Amán. En este caso, el ejemplo de Esther nos permite entender que las autoridades deben ser entregadas, deben capaces de exponer su propia vida por el bien común. Y en el caso de Mardoqueo nos enseña a procurar leyes justas, leyes correctas, y en el caso del derecho, los abogados, tenemos un decálogo del abogado. Aquí es célebre la frase de Eduardo Couture que indica que el abogado que en algún momento tenga la tensión o disyuntiva de elegir entre la ley y el derecho, el derecho y la justicia, esto es las normas escritas y lo que es justo, pues se incline por la justicia, denotando entonces un predominio de valores, de principios por encima de las normas, reglas creadas por los hombres. Y finalmente, otra característica de la manifestación de los hijos de Dios es que tenemos aquí el ejemplo, por ejemplo, la perspectiva cristiana del gobierno de Salomón. ¿Por qué se caracteriza este rey o este patriarca en este sentido? Porque Salomón, en las escrituras de Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos del 7, del 10 al 11, hace una oración cuando asume el mando a corta edad y donde él se dirige a Dios pidiendo ciencia y sabiduría para gobernar al pueblo. Es decir, no para poder ostentar poder. Y esto agrada en este sentido en las escrituras al Creador, por cuanto él no pidió ni riquezas, ni bienes, ni gloria para sí mismo, y por ende le da todo lo demás por añadidura, además de la sabiduría que caracteriza a este rey. Entonces, a manera de conclusiones y ya cerrando la presentación de esta noche, podemos entonces colegir que las ciencias políticas, también llamada la politología, es aquella ciencia social interesada en analizar, estudiar aquellos aspectos teóricos y prácticos vinculados a la política, a los sistemas políticos y de gobierno. La política como tal es la lucha del poder. Y en sentido restringido se refiere a la actividad y relaciones referidas al Estado, que es el equivalente a política estatal. Cuando hablamos de Estado, es aquella sociedad jurídica y políticamente organizada en tres elementos: población, territorio y gobierno. La forma de gobierno es el modo en que se estructura ese poder, es decir, la forma en que se organizan y distribuyen las competencias de esos órganos del poder público, y para que haya, en este caso, representatividad dentro de esos órganos de poder público,
pues se crean organizaciones políticas. Estas permiten, por decisión de los ciudadanos, la participación del pueblo en los cargos electivos y ejercer el poder público en definitiva. Y finalmente, desde una óptica o perspectiva cristiana, el reino de Dios está por encima de los gobiernos o reinos naturales, es sempiterno, es decir, de generación en generación, es Dios o este creador el que pone y quita reyes o gobernantes, y en definitiva los hijos de Dios están llamados a ser servidores de todos los hombres, ser sal y luz y marcar la diferencia entre los demás, ser como Mardoqueo y Esther, escribir leyes justas, exponer su propia vida al ser necesario y procurar inteligencia y sabiduría. Con esto cierro entonces mi presentación, solamente trayendo a colación aquí un pasaje que me llamó la atención de Isaías 33, donde menciona que Jehová es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, él mismo nos salvará. Para los que son abogados, como mi persona, podemos denotar que la misma escritura denota los tres órganos de poder público representados en una sola persona, personificados en el Dios creador. Muchas gracias por su atención. Con esto ceso la presentación. Quedo presta para poder absolver todas las dudas, preguntas, interrogantes que puedan plantear esta noche, agradeciendo la atención dispensada. Bien, bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a entrar a las preguntas y tenemos acá dos preguntas que han ido realizando. Bueno, y creo que varias. A ver. Bueno, Alan Mogro indica, por favor, si puede explicar o ampliar la información sobre los partidos políticos de derecha e izquierda en cuanto a su origen. Ok, muchas gracias. Bueno, en este sentido suele indicarse que los partidos de derecha son aquellos que tienen una tendencia o corte de Estado liberal, y los de izquierda los que tienden a tener un predominio, una ideología de corte socialista y también a veces comunista, que no son sinónimos. En este sentido, por ejemplo, traigo a colación el libro de la Perestroika de Mikhail Gorbachev, que cuando hace la diferencia entre socialismo y comunismo, pues él explica en palabras sencillas que en un Estado que se preside de ser con un gobierno socialista o de corte socialista, pues se procurará en este sentido satisfacer las necesidades meritocráticamente supuestamente adquiridas, mientras que en un corte comunista se van a satisfacer las necesidades del pueblo. Y esto puede traer sus consecuencias porque vuelve al Estado un Estado providencialista y por ende que va a proveer las necesidades del pueblo. En los de corte liberal, para aquí, bueno, hay que traer a colación el concepto de Estado democrático liberal y de Estado liberalista. Aquí es célebre el pensamiento de Adam Smith. En este caso, él sostiene en este sentido que en un Estado liberal se aprecia primeramente por el respeto a tres principios elementales: la libertad, la propiedad privada, la igualdad. En este tipo de estados, pues habrá un respeto hacia las leyes, pero también él menciona la frase laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, para indicar que el Estado debe ser abstencionista, no debe interferir en la economía. Y bueno, los partidos políticos que tienen una u otra ideología, pues tratarán de aproximarse a estos pensamientos. En los gobiernos de corte comunista, las características o a veces socialistas son que suelen tener, por ejemplo, un partido único. No en todos los casos. Por ejemplo, de manera reciente, el 2019, asistí a una capacitación de la Academia de la Gobernanza China, y allí nos explicaban que en China, por ejemplo, que es un partido es un gobierno por excelencia comunista, sin embargo, ellos reconocen que hay un partido único que es el que rige el Partido Comunista, pero permiten la coexistencia de otras organizaciones políticas que son colaboradores del Partido Único. Y por ello es que explica que ellos tienen la República Popular China. Es una muy extraña forma de gobierno socialista, por eso ellos dicen que China tiene la característica de tener un socialismo muy distinto al socialismo, por ejemplo, que se evidencia en otros países, o como ha habido el antecedente de la Rusia, o de cortes como Cuba, o de manera mucho más cercana la experiencia que tenemos del caso de Venezuela. Esas serían las características más importantes. En cuanto a sus orígenes históricos, pues bueno, en el caso del comunismo
Tenemos ahí para mencionar como antecedentes, obviamente, entre los primeros pensadores, se le atribuye a Federico Engels, por ejemplo, el autor de la obra Del origen, la familia, la propiedad privada y el Estado. Esta obra inspira a su vez a Karl Marx, su contemporáneo, autor también de la obra del manifiesto comunista. Ellos son pensadores, por ejemplo, que dieron origen a los gérmenes de cultivo del pensamiento socialista. Y en el caso de las corrientes de derecha o liberalista, pues mencionamos a Adam Smith, principalmente como el pensador por excelencia, pero es destacar dentro de este autor su libro denominado El origen de la riqueza de las naciones. Bueno, vamos a ir a una segunda pregunta. Voy a hacer dos preguntas en una porque están relacionadas. Denise Lozano e Isabel Thompson mencionan: durante las campañas políticas por la presidencia del año pasado, varios candidatos proponían el federalismo. Y la pregunta es, ¿puede explicar de nuevo qué camino debemos recorrer como nación para poder ser una república federal? ¿Ve usted como factible esta aspiración? Claro que sí. Aquí nos acompañan algunos estudiosos y que me han acompañado también en otras disertaciones. La vez pasada fui invitada para poder disertar un artículo que realicé, Bolivia del unitarismo hacia el federalismo, y explicaba de manera sintética que la Constitución Política del Estado da las pautas para ese procedimiento. Para ello tenemos primeramente que analizar que la forma jurídica que actualmente tiene Bolivia autonómica está regulada o reconocida en el artículo 1 de la Constitución. Esta ubicación de ese articulado no es una casualidad, forma parte de lo que se llaman las bases fundamentales del Estado. Los estudiosos del derecho constitucional llaman a esta parte de la Constitución la parte pétrea o dura o rígida de la Constitución, que no puede ser cambiada de manera constante, y por ende establece un procedimiento de reforma a la Constitución. Cuando se quiera afectar un artículo de cualquiera de los que integren las bases fundamentales del Estado, estos son los artículos del 1 al 12 de la Constitución, se debe seguir un procedimiento de reforma total a la Constitución, que está definido en el artículo 411 de la Constitución Política del Estado. Las demás partes de la Constitución, o cuando se quieran hacer cambios puntuales al texto constitucional que no afecten las bases fundamentales, que no afecten los derechos, las garantías o la primacía de la Constitución o jerarquía definida en el artículo 410, se sigue un procedimiento de reforma parcial. ¿Qué caracteriza un procedimiento de reforma total? Que es el que deberíamos aplicar si queremos cambiar o migrar a un Estado federal. Pues particularmente conlleva una convocatoria y una instalación de una asamblea constituyente, a semejanza de la que se estableció en el año 2006. Por tanto, los constituyentes tienen que ser elegidos por votación popular, instalados deben ellos dotarse de un reglamento de funcionamiento o procedimiento, ellos deben elaborar el texto en borrador de lo que sería la reforma a la Constitución, pero esta reforma no solamente pasaría del simple cambio o modificación al artículo 1, puesto que al afectar la forma jurídica del Estado, inevitablemente vamos a tener que afectar la forma en que ese Estado se relaciona con los otros Estados de la comunidad internacional, la forma en que se van a estructurar los órganos de poder público y, por tanto, las atribuciones y competencias que van a tener estos órganos de poder público. Entonces, habría que hacer un cambio en varios artículos de la Constitución. Y, por ende, luego este texto como tal, o borrador de texto, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene que pasar por un tamiz, por un control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Una vez que supera este control de constitucionalidad y el tribunal le dice, está bien, todos los artículos son compatibles a la Constitución, no transgreden tampoco las normas internacionales o normas de derechos humanos, puede ser este texto sometido a decisión del soberano. Esto es mediante un referéndum. Y por ende, es el pueblo el que tiene la última potestad si acepta, es decir, si vota por el sí o por el no, a esta reforma a la Constitución. Y con ello, de manera muy sintética, superaríamos las fases o etapas por las que tiene que transitar la reforma a la Constitución para migrar a un Estado federal. Bien. Bueno, Noemí hace un comentario que indica excelente exposición, y Jerry Ligia hace el siguiente comentario y pregunta, ¿no? La Iglesia, menciona, es una contracultura a los sistemas políticos vigentes. ¿Cómo se puede ser sal y luz? Es su pregunta. Correcto. Bueno, de manera muy interesante, cuando se ocupan puestos de autoridad,
Por ejemplo, en mi caso, ocupo la función pública dentro del gobierno departamental. Las personas que tienen fe cristiana, como en mi caso, pues tratan de hacer, en el caso mío, tengo experiencia en elaboración de normas, normas que no solamente traten de ser apegadas al derecho, sino también que sean respetuosas de los principios, de los valores. Valores que están reseñados, por fortuna, en nuestra propia Constitución. Si acudimos a los artículos, por ejemplo, el 7, el 8, vamos a encontrar el 9, los fines, los principios, los valores que pregona nuestra sociedad jurídica. Y estos también coinciden en gran medida con muchos de los postulados, de los principios bíblicos también, de aquellos que tengan esta fe cristiana. No es imposible, sin embargo, evidentemente la toma de decisiones no siempre va a recaer en aquella persona que ocupe un puesto de autoridad, porque muchas veces solamente vamos a ocupar una función técnica de colaboración, pero podemos justamente ser colaboradores que traigan a colación no solamente normas como tales, porque las normas pueden existir, pero no ser justas. Por eso las escrituras dicen de que el hombre tenderá a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Eso explica por qué hay naciones que luego cambian su derecho, por ejemplo, tratando de imponer un cambio para poder decir, en este sentido, por ejemplo, propugnando el aborto, de que existe el derecho a la libre disposición de su cuerpo. Sin embargo, no toman en cuenta, aplicando aquí el método del neoconstitucionalismo y de la ponderación, de que los derechos tienen un límite, y es los derechos de otras personas. Y en este sentido, el derecho a la vida sí está reconocido no solo en la Constitución, sino también en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, y no existe el derecho a la muerte o el derecho al asesinato. Bueno, una pregunta, y esta creo que es la última pregunta, que va también relacionada a la anterior. Walter Negrete menciona, ¿la política debe ser aplicada con principios bíblicos o hasta qué punto uno puede relacionar? Yo creo que las personas debemos conducirnos con principios bíblicos. La política como tal, como se ha visto, está relacionada con la fuerza de poder y el ejercicio de esa lucha por poder. Pero somos los seres humanos los que podemos precisamente conducirnos en forma ética, en base a principios y valores. En la medida que las personas también cambien, pues también cambiará la perspectiva o conducción de un gobierno.